Comienza Ojo al Charque. Ojo al Charque. Aquí en la radio Perla del Acre. En Música con K. En Música con K. Buenas tardes nuevamente para las personas que están en sintonía. Comienza su programa, su sector, diré, de Ojo al Charque. Bienvenido, Pipoca. Gracias, Karina. Un saludo cordial a toda la sintonía que está escuchando las ondas de la radio, donde quiera que llegue las ondas de Radio Perla del Acre. Buenas tardes. Dios bendiga esa mesa, Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga a usted que también nos sigue a través de la transmisión en vivo por Facebook. Esta semana ya empezó de una manera bastante interesante. Tuvimos una jornada electoral el día domingo, donde, fue bien diferente, ¿no? Porque la gente realmente se ha divertido votando, ¿no? ¿Qué le voy a decir, Karina? La verdad que en las fotos que íbamos viendo, hubo una fiesta democrática, pero donde la gente se ha divertido bastante. Bueno, sin más, yo quiero empezar este programa que lo he titulado El perfil del candidato, leyendo esta porción bíblica que está en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Adelante dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este programa titula El perfil del candidato. ¿Y por qué? Porque a raíz de las elecciones, del proceso democrático que se vivió el pasado domingo, comenzaron muchas charlas, muchas especulaciones, algunos e ideas que tenía la gente sobre las próximas elecciones, donde ya se tiene que definir nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, presidentes y tal. Entonces la gente comenzó a lanzar sus ideas, ¿no? de qué pasaría, a tratar de adivinar un poquito qué podría pasar las siguientes elecciones. Y de ahí nace una pregunta: ¿cómo debería ser un candidato? ¿Qué características debería tener un candidato? ¿Cómo le parece este tema? ¿Cómo lo ve este tema, Karina? La verdad que interesante, ¿no? Porque justamente pudimos ver que mediante las redes sociales las personas han lanzado sus opiniones, los memes. La verdad que había mucha gente inconforme, ¿no? Con esta cuestión del consejo de los candidatos. Sería bueno ver que los candidatos tengan perfiles. Obviamente nadie es perfecto, pero que sean personas honestas, ¿no? Que estén con el ánimo también de luchar. Históricamente se ha visto que los candidatos son una cosa antes de las elecciones y luego después de las elecciones son otras. Normalmente, o justo o injusto, o merecido o no merecido, normalmente se ve que el candidato llega a ser hasta querido en temporadas de campaña, en temporadas de elecciones. Pasadas las elecciones, a todos los que son elegidos los quieren quemar vivos en las plazas, sin entrar en el tema político de que si están haciendo bien, están haciendo mal, pero ya se ha visto que es un comportamiento natural. Como decía mi padre, el que está dentro es cliente del que está afuera, porque también se ha visto que el que sale normalmente se encarga de organizar a los que van a la fogata para el que está arriba, ¿no? Pero siempre uno se hace la pregunta: ¿cómo debería ser un candidato? ¿Qué características debería tener? Fácil es poder decir qué características no debería tener. Normalmente la gente dice, como en Cobija, al menos en Cobija la mayoría de las familias son de escasos recursos. Popularmente se dice son familias pobres. No me gusta esa descripción, pero son mayormente familias pobres. Entonces se dice que un candidato
no debería ser un rico o no debería ser un adinerado, porque no sabe las necesidades de una familia pobre, no sabe dónde aprieta el zapato en una familia pobre. Sin embargo, un saludo ahí a mi padrino Pinky Landívar, que nos está siguiendo desde Sucre. Sin embargo, cuando un pobre, vamos a decir, categorizarlo así, no me gusta la palabra, pero vamos a usarla. Cuando un pobre sube de candidato, si es elegido, normalmente se ha visto que se olvida de dónde salió y resulta peor que una persona adinerada. Entonces, tenemos ese problemita, ¿no? Dicen que el rico no sirve para candidato, pero el pobre resulta a veces peor, porque cuando se ve con poder, ya se comporta mucho peor que un tirano. Entonces comenzamos a analizar cosas, ¿no? Dicen, no, debería darse lugar a las mujeres. Pero ya se ha visto que a veces se da lugar a una mujer, pero no se la deja trabajar tampoco. Entonces se pone una mujer como que para llamar votos, como para hacer que la cosa quede bonita, pareja, pero una vez la mujer está elegida y no se la deja trabajar porque hay hombres que están imponiendo. Entonces comenzamos a descartar variables, comenzamos a descartar datos y seguimos en la pregunta. Entonces, ¿cómo debería ser un candidato? Mucha gente dice, tiene que ser honesto. Oiga, Karina, le voy a contar que muchos políticos nacen honestos. Hay muchos candidatos que se lanzan a la palestra con ese pensamiento de honestidad. Seamos serios, seamos claros. Muchos de los que suben tienen la honestidad como punto objetivo, como una visión, como algo que lo llevan como valor. Pero sin embargo, una vez están ya en la silla, comienzan las tentaciones, comienza la danza de la deshonestidad a provocarlo y casi por lo general todos caen en lo mismo. Entonces, si el candidato tiene una visión de honestidad, no significa que va a ser honesto cuando esté en la silla. Integridad. El candidato tiene que ser íntegro. Pero la integridad es igual que la limpieza. Uno se baña y está limpio, pero para permanecer limpio tiene que estar bañándose constantemente, ¿verdad? ¿Cómo ve esta situación usted, Karina? Lo que usted menciona en cuestión de honestidad, lo que uno pide, ¿no? Integridad. Puede que la persona entre con todas esas ganas de trabajar, que entre con esa predisposición de hacer las cosas bien. Está bien. El problema es que hay un pequeño problema, que es el dinero, que hace que la persona se corrompa, ¿no? Porque hay que hacer algunos manejos, hay que hacer algunos tapados por acá, algunos por acá, hay que jalar para acá. Y bueno, pues, como tenés el poder, ¿no? Te dejas corromper también. Bueno, sucede esto, que el dinero, pues, ayuda a corromper, ¿no? Valores. Los valores realmente son algo que tiene que tomarse en cuenta cuando uno anhela ser un líder, y también cuando uno pretende elegir un líder, porque tenemos dos partes en esta travesía. Tenemos dos partes: el que desea ser y el que tiene que decidir, el que tiene que elegir, ¿no? Entonces, normalmente hay personas, bueno, todos tenemos aspiraciones. Hay personas que quieren ser jefe de una empresa, hay otros que quieren tener una empresa, hay otros que quieren dirigir una empresa. O sea, igualmente en la política hay gente que quisiera llegar a ser un concejal, hay gente que quisiera llegar a ser un alcalde, hay otros que piensan un poquito más allá arriba, quisieran ser hasta presidentes de la nación. Pero dentro de este anhelo, ellos tienen que tener principios, tienen que tener valores y tienen que tener norte, un objetivo. Pero también está la otra parte, la que tiene que votar, la que tiene que elegir. Y esas personas también tienen sus vicios. Hemos visto que el electorado también tiene sus problemas, tiene sus vicios. Entonces, cuando decimos qué perfil debe tener el candidato, debe estar muy ligado a qué perfil deberían tener los electores también. Porque por más bueno que sea el candidato, por más óptimo que sea el candidato,
Si el electorado mantiene vicios que se han visto que tenemos en la sociedad, que vender sus votos, que dejarse comprar por una miseria, o dejarse chantajear, o tener la prebenda, o el voto consigna que se llama. Si hay esa mentalidad, tampoco de nada serviría tener un candidato ideal si la gente va a votar de una forma errónea, ¿no cree usted? Con favoritismos, ¿no? Le cuento a mi boca que además el candidato debe tener ciertas actitudes. Tiene que ser una persona que tenga buen sentido del humor, además, y tiene que ser una persona que sepa las necesidades exactas que tienen los ciudadanos. O sea, tiene que tener una compenetración con esta gente para saber justamente qué es lo que necesitamos. Cuando yo leí esta expresión de la palabra, decía, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, estamos hablando de obispos, pero también vale para candidatos este asunto. Dice, no, que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien la casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia, la casa de Dios? Lo mismo sería para los candidatos, por ejemplo. Si un candidato no tiene buen gobierno de su casa, si no es próspero en su casa, y no estamos hablando solamente de plata, sino de una prosperidad también en valores, en principios, en salud, en limpieza. Por ejemplo, si el candidato no tiene en su gestión, si sus hijos no son ejemplares o por lo menos son decentes, no, si él no tiene un comportamiento de fidelidad con su esposa, si él no valora a su familia, sería pues un riesgo muy grande poner una persona así que esté a cargo de toda una ciudad o todo un departamento, o peor todavía, a toda una nación. De ahí que rescatamos algo. Es importante que el candidato tenga primeramente una casa, una familia. Eso es algo, es imposible pensar que una persona que no tiene familia va a cuidar de una familia tan grande como es un pueblo, una nación, una ciudad. Entonces, creo, de acuerdo a la luz de la palabra, que lo primero que debe tener un candidato es una familia. Resulta también que no debemos olvidarnos de un punto. Cuando una persona está lanzándose para ser candidato, hay personas que también van al cuidado de tu imagen y a veces se maquillan o se pintan algunas irregularidades o tratan de hacer ver solo lo hermoso que tiene esta persona, pero en realidad de las puertas para adentro no sabemos exactamente qué clase de persona es, ¿no? O sea, a veces puede haber personas que son intachables políticamente, que la carrera, wow, digamos, uno piensa que es el boom, pero resulta que dentro de la casa también no es la persona que uno espera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando ya están adentro, cuando ya están arriba, empiezan a salir esas cuestiones porque nadie te ve, ¿no? Por eso es muy importante que esta persona tenga valores bien concisos, ¿no? Además de que tiene que tratar de empatizar, de tener talento con la población, con la gente que lo está eligiendo. Tal como decía mi amigo Miguel Ángel Sequeiro, que está conectado a través de Facebook, el pastor Apaza también y otros más que dijeron principios. Principios, porque justamente la misma porción bíblica que yo leía decía que no sea amante de ganancias deshonestas. Y es lo que todo el mundo espera, ¿no? El tema que a veces hay poca plata. Por ejemplo, lo que está viviendo el municipio de Cobija ahorita, que todo el tiempo salen a la palestra a decir que no hay plata, ¿no? Entonces, si una persona que él tiene anhelo de ganancias deshonestas, no le va a interesar si hay poca o mucha o casi nada. Le va a interesar de que de lo que haya, sacar su tajada, ¿no? Entonces, otra característica es que no puede tener ese deseo de enriquecerse a la costilla del cargo. ¿Por qué? Porque lamentablemente un pueblo que ya está categorizado como pobre, se dice que no tiene, y encima de lo que no tiene, sacarle realmente es un abuso. Pero ¿cómo resistiría un candidato a toda la presión? Porque esto es más presión que tentación. Porque resulta que el candidato, cuando está en los comicios, en las campañas, conoce muy poco de la música que toca dentro del poder. Y entonces ya en Cobija ya ha sucedido, por ejemplo, un joven candidato, recuerdo bien hace muchos años atrás, dijo Shrek, allá hace muchos años atrás hubo un candidato que fue amado por la gente.
fue ovacionado porque él hablaba, actuaba y tenía en los ojos ese brillo de querer hacer algo realmente por este pueblo, hacer algo realmente honesto, sobre todo honesto. Ganó las elecciones de una forma abrumadora, derribó y le ganó a los más grandes, le ganó, pero tuvimos la peor gestión que se podía haber tenido. La persona no pudo hacer nada, lo anularon al tipo, lo anularon, lo amarraron de pies y manos, él no pudo hacer absolutamente nada. Fue la peor gestión de la que se tiene memoria. ¿Pero por qué? Porque el poder es otra cosa. La campaña es una cosa, las elecciones son una cosa, pero el poder, cuando ya se está arriba, es otra, muy diferente. Allá hay alguien que está con la mano en el tocadisco, bueno, para los que no saben, antes se usaba tocadisco, hoy en día ya es registro de eso, ¿no? Entonces está con la mano en el tocadisco, pone el disco de vinil y la mano en la aguja. Pone la música y dice, bueno, aquí la música es esta, se baila así. Ah, pero yo quiero ser honesto, usted va a ser honesto allá en su casa, pero aquí usted tiene que dar esta porción para acá, para tal, para cual, la torta se la reparte de esta forma o usted no hace nada. Hay poderes que controlan el poder. Increíble, ¿no? Hay poderes que controlan al poder. Entonces, ¿cómo debería actuar una persona que dejó de ser candidato, llega al poder y al encontrarse con esta situación? Ahí tiene que tener mucha perseverancia en lo que es su integridad. ¿Vale? Perfecto. Creo que nos vamos a una pausa. Sí, tenemos que irnos a una pequeña pausa musical. Amigos, seguimos en este programa que de verdad que se va poniendo candente. Gracias a todas las personas que se van conectando a través de Facebook y las que van llegando a la sintonía del programa. Quiero leer otra porción que está en el mismo capítulo de 1 Timoteo y habla de los diáconos. Dice, no, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, volvemos a repetir esto, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado y que sean irresponsables. Las mujeres, así, aquí estamos hablando de mujeres, a veces dicen que la Biblia no habla de las mujeres. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Se dan cuenta que reiteramos en cosas casi iguales. Fidelidad. Un candidato que no es fiel a su esposa, tampoco lo va a ser fiel a su esposo en tal caso, porque estamos hablando de hombres y mujeres. Si no es fiel a su pareja, ¿cómo va a ser fiel a sus ideales? ¿Cómo va a ser fiel a un pueblo que lo eligió? No, entonces los valores familiares, seguimos insistiendo en valores familiares. No, la honestidad tiene que ser visible, no solamente discursable. Es fácil ver la honestidad visible, porque una persona que es honesta lo es no solamente en su hablar, en su andar, en su conducir, cuando va al mercado, cuando se para en un semáforo, cuando está en la fila del hospital, cuando está en la fila del mercado o en la fila del banco. Una persona honesta no va a tratar de sacar provecho por encima de otros. Entonces, decía en el intervalo, en la pausa, hablaba con la gente en el Facebook. Nosotros normalmente hacemos lo siguiente: votamos, elegimos y luego nos quejamos. Votamos, elegimos y luego nos quejamos. Debe ser porque no hemos aprendido a votar. ¿Será que no hemos aprendido a elegir? ¿Será que no hemos aprendido a analizar el perfil de nuestro candidato? ¿O realmente es que no nos interesa mucho el futuro que pueda venir y solo el momento? Porque hay personas que se contentan con una polerita, con que le pinten la casa, o que le lleven un canastón, o de repente que le den sus 200 pesos y le compren su carnet de identidad. Eso nos trae consecuencias a los futuros 4 años que dura, o 5 años que dure el periodo de gestión. Entonces, ¿cómo debería ser el candidato? Para empezar, él debería tener temor
a Dios. Cuando Salomón, el rey Salomón, iba a ser puesto como rey, él pidió una sola cosa. Dios le dijo, ¿qué querés? Dios le dijo a Salomón, ¿qué querés? Ahí Salomón dijo, quiero sabiduría. Quiero sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y entonces Dios le dijo, mira, pudiste haberme pedido a tus enemigos, pudiste haberme pedido riquezas, pudiste haberme pedido tantas cosas y me pediste sabiduría para guiar a mi pueblo. Por nada más te voy a dar sabiduría y encima te voy a dar poder, te voy a dar riqueza y ningún enemigo va a prevalecer contra vos mientras vos estés vivo. Entonces se dan cuenta que lo que prima es que la persona pueda poner a Dios primero. Porque un pueblo, un gobierno que pone a Dios primero va a tener el favor de Dios para gobernar. Y realmente en este país necesitamos esas cosas. Lamento, yo sé que hay algunos que tienen otra posición, pero una posición particular de Pipoca, lamento mucho que hayan aprobado el artículo 157 que tiene que ver con la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque si comenzamos a atentar contra la vida, comenzamos a atentar contra la familia, estamos rumbo a un caos donde los hijos ya no se sujetan a los padres, donde no hay control. Hace poco por WhatsApp estaban circulando unas fotografías de unos antisociales, muchachos que eran ladrones de celulares, pero son menores y la legislación boliviana no tiene muy claro cómo va a tratar con los menores delincuentes. O sea, vamos rumbo a un caos si no se ponen los principios de Dios por encima de la sabiduría humana, vamos a decir así. Entonces, tenemos que tener en claro algo así. Primero, que el perfil del candidato está más dependiendo de cómo él es realmente en su casa, en su vida personal, para analizar cómo va a ser él respecto a un pueblo. Otra cosa, no, muchos me decían, no, y necesitamos un líder. No necesitamos un líder, necesitamos una estructura. O sea, porque un líder no va a hacer todo solo. Si necesitamos, a fulano de tal es ideal para ser gobernador o para ser alcalde o para ser presidente, pero esa persona sola no va a hacer nada. Tiene que haber todo un equipo, tiene que haber conciencia. Y entonces no estamos hablando solo del perfil de un candidato, estamos hablando de toda una estructura de personas que vengan a hacer lo correcto para que esa gestión sea correcta. Digamos que si tenemos una persona que tiene que ser encargado de obras públicas en el caso de un municipio, esa persona tiene que ser comprometida con eso y tiene que tener la capacidad de hacerlo. Una persona que tenga que ver, que sea con la parte de salud, también tiene que tener el conocimiento, la capacidad de saber hacerlo. Y no se puede estar, como ya hemos acostumbrado muchas veces, en tantas gestiones gubernamentales que, primero, este hizo campaña en tal barrio, este va a esta jefatura. Este hizo, consiguió tantos votos, entonces este va a tal jefatura. Este es el primo, este es el sobrino, este es el cuñado, este es la suegra, vamos a acomodarlo en buenos cargos. Este fue el que puso plata, entonces tiene que ir. No, yo creo que las cosas tienen que cambiar, tanto en la mentalidad de gobernar como en la mentalidad de elegir. Solución entonces, no se debe tratar de aparentar lo que no es, tanto como el candidato como el equipo también, ¿no? Porque gracias a la imagen o se pierde o se ganan votos, ¿no? Tenés que ser íntegro y además tu imagen es la que la persona mira, es lo que vos demostrás, es tu identidad, y entonces la solución sería que no se aparente lo que no es, y si no es, entonces mejor para qué dañar, ¿no? A toda una comunidad, a todo un municipio. Para finalizar el programa, decirles, yo no creo en salvadores de la patria. Una posición muy particular. Pipoca no cree en salvadores de la patria. Yo creo que lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Necesitamos pensar diferente. Necesitamos aprender a tener un pensamiento progresista, ganador, menos derrotista y menos conformista.
Cuando el que elige piense diferente, va a obligar que el que sea candidato también piense diferente. Si el que vota, por ejemplo, yo escuchaba a alguna persona diciendo, gracias Pando, decía, gracias mi Pando querido, decía, por la votación de los hijos. Pero gracias ¿por qué? Si no se eligió a nadie. Gracias, ¿a quién le están agradeciendo? Si no se votó por nadie. O sea, la gente anuló su voto. Y eso que en el caso de Pando ni siquiera fue así como para festejar, que salgan a hacer caravana, porque los votos nulos eran menos del 50%. Seamos claros aquí las cosas. Entonces, si la gente vota igual, pero sigue reclamando, entonces nada que ver. O sea, pueden reclamar, pero si siguen votando igual, que es cuando deciden, van a seguir en las mismas. La persona tiene que cambiar de mentalidad. Nuestro corazón tiene que cambiar, nuestra actitud tiene que cambiar. Pero por sobre todo, gente, voy a insistir en eso. Necesitamos a Jesús como cabeza. Jesús debe ser nuestro líder. ¿Queremos un líder? Ahí está Jesús. No hubo mejor líder que Él. Lo demás, que se acomode a su alrededor y vamos a ir siempre para adelante. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, Radio Escuchas, a la gente que nos sigue por Facebook. Realmente muy agradecido, que Dios bendiga sus vidas. Gracias, Karina. No, gracias a usted. Gracias por su fiel sintonía. Nos encontramos el viernes en un programa similar. Si pudiéramos cambiar al mundo